Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder. Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero, en la 100.1, esto es DF en Infinita. José Tomás Santamaría, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y tú, Juan Manuel? Excelente, pues muy Qué bien. bueno, me alegro. Oiga, Con harta noticia. Oiga, ¿por dónde nos vamos? Harta noticia económica, porque nadie podría decir que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, partió su mandato de una manera tímida, digamos. Partió más bien dejando claro cuál es la impronta con la cual pretende ser ministro de Hacienda durante todo el tiempo en que ocupe el cargo, y lo hace además siguiendo cada una de las cosas que anunció durante la época de campaña del candidato José Antonio Kast. Lo digo porque muchas veces cuando se anuncian medidas económicas durante la campaña, después una vez que uno está cuando los candidatos entran al poder, cuando toman el poder en el gobierno, muchas veces algunas decisiones tienen que cambiarlas a propósito de la situación fiscal. En este caso no. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ha seguido adelante con cada uno de los anuncios que hizo durante su época de campaña, y lo ha hecho además con un guión muy claro y muy preciso, que ha ido siguiendo pasos y que va a seguir teniendo pasos durante los próximos días. El hito, en los últimos días hemos visto 2 o 3 grandes hitos. El primero fue el viernes pasado, cuando todos nos vimos sorprendidos, cuando a eso del mediodía fue más o menos, que salió el ministro Quirós del Consejo de Gabinete y lanzó esta bomba al decir que habían recibido el gobierno con una caja de $40 millones, ¿cierto? Generando una disputa y un debate muy grande con la administración económica anterior, y la respuesta inmediata del ministro Grau, que aprovechó su cuenta de X para decir que efectivamente el año 2025 había terminado con una caja de $40 millones en el mes de diciembre, pero que este era un dato que fluctuaba y que en el mes de enero esa cifra era mayor, era de 1.400 millones de enero a fines de enero. Y se generó un debate en donde uno puede ver especialistas de lado y lado diciendo, pero la verdad es que los técnicos que uno ha podido leer dan cuenta de que el dato que entrega Quirós es cierto, digamos. Efectivamente, a fin de diciembre la caja era de $40 millones, y en el mes de enero eso sube, en donde también incide la toma de deuda por parte del Estado en el aumento de la caja. Pero bueno, ese es el escenario que se genera el día viernes, con una disputa respecto de cuál es la situación fiscal del Estado de Chile, que no es ninguna sorpresa para nadie, porque de hecho el Consejo Fiscal Autónomo ha planteado que el Estado se encuentra en una situación fiscal particular de déficit, ¿cierto? Y es en ese escenario en que el ministro de Hacienda se traslada al Irquén el día sábado junto al presidente José Antonio Kast y varios de los ministros, y se lanza este plan de reconstrucción con 40 medidas diferentes. No tenemos el detalle de cada una de ellas, pero son muchas de ellas medidas económicas que buscan vincular el éxito de estas medidas económicas al plan de reconstrucción de los incendios en Valparaíso y en el sur del país. Son medidas que van a generar mucho debate y que de hecho ya están generando mucho debate con la oposición. Vamos viendo cuáles son las medidas que anunció el gobierno en esa pauta en Lirquén, que después el ministro comentó en Mesa Central el día domingo, y que vamos a ir conociendo los detalles en los próximos días. Les hago un adelanto: el día jueves, este día jueves a las 9 de la mañana, el ministro de Hacienda va a estar en un seminario de Diario Financiero, para que por favor todos los que quieran seguirlo lo hagan a través de DF
Es el primer seminario en que va a estar el ministro y probablemente va a entregar más detalles sobre esta ley miscelánea con distintos proyectos y distintas iniciativas y que, según ha dicho el mismo ministro, debiera presentarse la próxima semana. Uno podría dividir este proyecto en tres ideas centrales. Una es la que busca generar mayor recaudación, ¿ya? Busca generar mayor recaudación. Eso, ¿cómo lo plantea hacer? Como he dicho, el ministro, las pistas que ha dado hasta el momento, sin conocer el detalle del proyecto, pretende hacer reducciones de impuesto transitoria, por ejemplo, en repatriación de capital, es decir, para empresarios, digamos, que quieran traer ingresos, activos, digamos, o flujos hacia Chile, y también una reducción temporal del impuesto a las donaciones, ¿ya? Lo que busca hacer eso es que si tú tenías pensado hacer una donación, por ejemplo, a tus hijos o a alguien en particular, adelantes esa donación y la hagas en el momento en que se da esta ventana de un menor impuesto, ¿ya? De un menor impuesto que le ha dicho sería a la mitad, ¿ya? Es un impuesto que hoy día es, entiendo, del 25%. Ahí vamos a ver un trasfasique bien importante, bien interesante. Aquí mirar con harto detenimiento esas donaciones o traspasos anticipados. Y que lo que justamente busca el ministro es hacer eso, digamos, es que se anticipen esas operaciones que tú tenías pensado hacer en algún minuto, ya que te están dando una ventana de un menor impuesto, lo anticipa y con eso lograr una mayor recaudación temporal y eso ocuparla en esta reconstrucción de la que habla de los incendios. Es un incentivo, porque hay gente que la viene postergando hasta el final. Y aquí hay un incentivo y gente dice, ya, pues lo hago ahora porque va a pagar menos impuestos. Es una medida que en general los expertos aplauden como medida recaudatoria. Lo que existe la duda es si efectivamente va a lograr recaudar lo que dice el ministro. Él apostó por, dijo, unos 300 millones de dólares. El conjunto de estas medidas, habrá que ver si es que eso se da. Hay distintas hoy día visiones de expertos que dicen que es una meta alta, es una meta ambiciosa, dado lo que han logrado recaudar estos impuestos en los últimos años, pero lo que tenemos claro entonces es que este proyecto va a contar con medidas que buscan aumentar la recaudación, dado el escenario fiscal que enfrenta el país. Otra pata grande de este proyecto va a ser el que busca incentivar la inversión, y eso lo va a hacer a través de distintas medidas, sobre todo, o una parte importante de esas medidas son medidas impositivas, medidas de impuestos. La más importante es la reducción de impuestos del 27 al 23%, es decir, las empresas que hoy día pagan un impuesto del 27% que pasen a pagar un 23%. No tenemos todavía detalles respecto de si eso va a ser de una manera gradual o con qué gradualidad va a ser eso, pero esa es la madre, digamos, del proyecto y lo que genera todo un debate. Todos estos días ustedes probablemente han visto un debate que se ha generado en Twitter y en distintas redes sociales respecto de cuánto impacta un menor impuesto en mayor crecimiento económico. ¿Esto por qué lo digo? Porque para mucha gente puede sonar contraproducente que si un gobierno está señalando que existe un problema fiscal en el país, digamos, quiera bajar impuestos, lo que genera un menor ingreso para el Estado. A lo que apuesta el ministro Quirós es que durante todos los últimos años o durante todas las últimas administraciones, la estrategia que ha seguido siempre el Estado ha sido aumentar la recaudación por la vía de aumentar los impuestos. Él dice, vamos a cambiar esa estrategia. Y lo que vamos a buscar ahora es que el aumento de recaudación se dé por mayor crecimiento, ¿ya? Y para lograr mayor crecimiento tenemos que generar una economía más competitiva y para eso es necesario bajar los impuestos. Eso es lo que está planteando el ministro Quirós, pero como decía, hay todo un debate largo, ha sido protagonista Ignacio Briones en eso, respecto de si efectivamente menores tasas de impuestos generan un mayor crecimiento. El año pasado, ¿te acuerdas? Se generó esta comisión de Manuel Marfán, que la citó el ministro Marcel, y en una de sus partes esta comisión justamente señala que si bien un menor impuesto tiene un impacto en los ingresos,
en el largo plazo, en 10 años, consigue un crecimiento, un menor impuesto, consigue un mayor crecimiento económico. Lo que está en discusión es si es que ese mayor crecimiento compensa los menores ingresos que se generan por esta reducción de impuestos, digamos. Entonces, esa discusión probablemente la vamos a ver en los días hacia adelante. Ahora, lo que sí existe consenso es que los impuestos corporativos en Chile son altos. O sea, eso es más o menos, existe consenso generalizado entre los economistas que después de las distintas alzas que se vivieron durante los últimos años, quedó en 27% y eso está en la parte alta de la OCDE. O sea, y no tiene mucho sentido que Chile esté ahí. De 27 a 23, alguien dice 24, pero la mayoría coincide en que efectivamente esta lógica de una rebaja del impuesto corporativo va a generar mayor crecimiento y se compensa por ese lado, y quienes dicen que con suerte se netea, ¿no? Claro. El mismo Ignacio Brioni ha planteado eso. Claro. Incluso no se netea, puede ser 0,1% del PIB abajo. Pero aún así, vemos a muchos economistas que son partidarios efectivamente de ponernos más bien al nivel de la OCDE. Claro, lo plantea Ignacio Briones, de hecho, en una nota que llevamos hoy día en Diario Financiero. Efectivamente, tiene un costo fiscal bajo en los impuestos. Eso nadie lo desconoce. Pero eso no quiere decir que sea algo que hay que hacer. Porque en Chile quedó muy alto el impuesto corporativo y eso genera que la economía sea poco competitiva. Claro, él le dice, no es que como llegar y bajarlo y que se compense producto de que como bajó el impuesto corporativo va a aumentar, digamos, la inversión y por lo tanto se compensa por ahí. No, él dice, hay que buscar otra herramienta para la compensación por la menor recaudación fiscal, pero hay que bajarlo de todas maneras, porque dice que está muy alto. Justamente, y probablemente será materia del debate legislativo. ¿Qué fórmulas se buscan justamente de compensación? Pero de todos modos es una medida que es muy aplaudida por los gremios empresariales y discutida y debatida por el mundo de los economistas. Hay otras medidas que también buscan incentivar la inversión, en particular en industrias en particulares, por ejemplo, el tema del IVA a la vivienda, que busca eliminar el IVA a la venta de vivienda, que es algo que es aplaudido por el mundo de la construcción y que permitiría aumentar la demanda de vivienda y que seguramente también sería una medida que apuesta al gobierno, sería muy reactivadora. La otra también es la eliminación del impuesto a la ganancia del capital, que también que se usa para el impuesto que se generan las utilidades que ganas cuando inviertes en la bolsa, que también es una medida que busca impulsar el desarrollo del mercado de capitales, digamos. Son parte de las medidas que se han anunciado y que probablemente van a estar en este paquete. Otra de las medidas que también ha llamado la atención es porque es una medida distinta, así lo remarcan varios expertos. Es una idea que se planteó también en campaña, que es bajar el impuesto aún más allá del 23% para las empresas que contraten a personas en riesgo de informalidad, ¿ya? Hay que ver el detalle de cómo se lleva adelante eso, pero lo que busca es justamente que las empresas que contraten a muchas personas que están en riesgo de caer en la informalidad, esas empresas paguen menos impuestos. Con esto se busca justamente incentivar la contratación y disminuir la informalidad en el empleo en Chile. Una tercera pata del proyecto es la que busca avanzar en los temas de permisología. Ahí hay una idea que ha planteado también el ministro, que es la de los permisos, los permisos, digamos la RCA, la resolución de calificación ambiental. Cuando una empresa consigue el permiso de resolución de calificación ambiental, que es lo que le permite iniciar las obras, muchas veces después de obtenido ese permiso, la empresa enfrenta problemas judiciales, y eso obliga a detener la obra. Lo que plantea esta idea, que como digo vamos a tener que conocer el detalle, es que la empresa pueda seguir adelante con la obra y que si es que finalmente la justicia termina rechazando el proyecto, sea el Estado el que indemnice. ¿Bajo qué lógica? Bajo la lógica de que fue el Estado el que te otorgó el permiso y que por lo tanto si estuvo mal otorgado es el Estado el que debe indemnizar a la compañía. Es una medida que está inspirada
en cómo funciona el sistema brasileño, que ha sido muy aplaudido por la agilidad con la que se han ido aprobando grandes proyectos de inversión. Todo esto, estas iniciativas legales se hacen simultáneamente con un gran plan de ajuste fiscal. ¿Te acuerdas? El gran debatido plan de ajuste fiscal por el cual, de hecho, en primera vuelta muchas veces se enfrentaron el mismo Ignacio Briones y Jorge Quirós. Bueno, está avanzando dicho plan que busca reducir en 3.000 millones de dólares el gasto fiscal. ¿Cómo lo hace? Bueno, ayer en la tarde, a las 4 de la tarde, el ministro Jorge Quirós firmó un documento de varias páginas en donde que se le entregó a las 274 reparticiones del sector público y que da detalles respecto de cómo se debe llevar adelante este recorte fiscal. Lo primero que dice es que las reparticiones todas deben reducir el gasto en 3%, parejo. Para todos, ¿ya? Que ha sido una medida que busca justamente que no haya discusión, digamos, que no se genere debate en torno a esto, porque dice es 3% parejo para todos, digamos. Nadie podría decir aquí que se le está afectando más que a otros, digamos. Y eso hace que su implementación pueda generar menos roces internos dentro del Estado, independiente de los problemas que obviamente va a generar, como le pasaría a cualquiera que lo hacen reducirse en 3%, que sería adicional además a los 800 millones de dólares que ya había comprometido el Estado bajo el mandato de Gabriel Boric. Esto además de otro esfuerzo adicional por 1.000 millones de dólares que también le pide este instructivo de Hacienda a todos los ministerios. Y lo hace con plazos bien concretos, ¿eh? Dice... esto se inicia esta semana. Las reparticiones tienen hasta este viernes 20 para, en coordinación con la Dirección de Presupuesto y con Hacienda, identificar abusos y malas prácticas en el uso de recursos fiscales y entregar, digamos, un primer plan respecto de cómo van a llevar adelante el ajuste fiscal. Plantea 14 criterios para elaborar estos diagnósticos con distintas áreas en donde les dice evalúen el tema de las contrataciones, de los reemplazos, focos en austeridad fiscal, abusos de funcionarios. Por ejemplo, se identifica mucho el tema de las licencias médicas y los posibles ahorros que se pueden generar ahí a propósito del caso que estalló el año pasado con la Contraloría. Distribución del personal en funciones en las instituciones, revisión del ausentismo en las instituciones y los reemplazos que se hacen para esos ausentismos, digamos. Y también revisar cada una de las contrataciones y proyectos en los cuales se está avanzando y concursos que se están realizando internamente en cada uno de los ministerios. Es un temido instructivo, pero en donde el ministro Quirós ha buscado dejar con muchísima claridad cuál va a ser el sello de su gestión. Ahora está por verse si finalmente consigue logrando cada uno de los desafiantes objetivos que se ha ido que ha ido planteando. Es bien interesante ver cómo, además, viene esto que yo comentaba más temprano del copamiento legislativo, como ya lo vamos a conversar también con Rodrigo Bravo, se ha convertido en estas últimas horas en esta estrategia del gobierno también de una batería de propuestas, varias de las cuales van a pasar por el Congreso, algunas de las cuales tienen suma urgencia o discusión inmediata o urgencia simple, más estos anuncios y este statement que está haciendo el ministro de Hacienda. Es riesgoso, sí. Es riesgoso, sobre todo porque es muy amplio, se parece como a la ley ómnibus, digamos, en Argentina. Guardando las proporciones. Guardando las proporciones, digamos, en el sentido de la cantidad de la cantidad de cosas que toca distintas, digamos. Y por lo tanto, y probablemente va a ser una negociación compleja, digamos, la que se va a dar en el Congreso. De hecho, ya hubo ayer declaraciones de parte
de distintos senadores de la oposición que se reunieron con el ministro Marcel, varios de ellos cuestionando algunas de estas medidas. Ahí el ministro sí, y la estrategia del gobierno es justamente vincular cada una de estas al proceso de reconstrucción, que también es una medida política y comunicacional, digamos, para buscar la viabilidad de cada una de estas iniciativas. Muy bien, pues, mi querido José Tomás Santamaría, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Que esté muy bien, ¿eh? Nos vemos. Son las 8:01. Esto fue DF en Infinita con José Tomás Santamaría.